Una de las técnicas más populares de aprendizaje de máquinas son los bosques aleatorios, los cuales consisten de un conjunto de árboles de decisión y estos se construyen comúnmente utilizando una métrica que se llama impureza Gini. Esta métrica nos indica la probabilidad de clasificar erróneamente a una observación. En este video veremos intuitivamente qué significa esta métrica y además la calcularemos paso a paso. Mi nombre es Octavio Gutiérrez y en este canal aprenderemos programación, inteligencia artificial y aprendizaje de máquina. Gracias por acompañarme. Una de las razones por las cuales decidí hacer un video sobre la impureza Gini es porque posteriormente haré un video sobre bosques aleatorios, los cuales construiremos utilizando justo esta métrica, dado que es altamente relevante y muy utilizada. Ahora, esta imagen de básquetbol que ven ustedes ahí podría parecer un poco rara, sin embargo, no lo es. Es justo el contexto que nosotros vamos a utilizar. De hecho, permítanme introducir los datos con los que vamos a trabajar. Vamos a trabajar con información del primer año de jugadores de básquetbol profesionales. Esta información corresponde al promedio de puntos por partido que realizaron el primer año, al promedio de minutos, al promedio de rebotes obtenidos y al promedio de asistencias por partido. Y esto es información de 10 jugadores profesionales. Además, cada una de estas características, ya sea los puntos, minutos, rebotes o asistencias, solo tiene dos categorías, alto y bajo. Alto, en el caso de los puntos, indica que ese jugador para su primer año obtuvo un promedio de puntos mayor al promedio de puntos que obtuvieron todos sus compañeros de equipo. Y bajo, para el caso de puntos por partido, indica que obtuvo un número de puntos menor al promedio de puntos obtenidos por sus compañeros. Y así aplica para los minutos, los rebotes y las asistencias. Y con esta información de 10 jugadores profesionales de su primer año, lo que queremos nosotros hacer es clasificar o determinar si ese jugador se convertirá en un veterano. Es decir, si tendrá en su carrera profesional 5 o más años. Ahora tenemos información de 10 individuos. Hay una relación de 1 a 1 de cada una de las series de datos que tenemos. Estas son series de pandas. Si alguien no está familiarizado con pandas, aquí arriba les dejo un vínculo a una serie de videos que ya tenemos en este canal. Ahora, para el individuo 1 tenemos que obtuvo un promedio alto de puntos, un número alto de minutos, un número alto de rebotes y un número bajo de asistencias. Sin embargo, se consideró como veterano. Y para el individuo 2 obtuvo un promedio bajo de puntos, un promedio alto de minutos, un número bajo de rebotes, un número bajo de asistencias y este jugador no pasó de 5 años en su carrera profesional. Ahora sí, con estas características y con esta clase, ya nosotros podemos calcular la impureza de Gini. Recuerden, la impureza de Gini informalmente se puede definir como la probabilidad de clasificar incorrectamente a una observación, dado un cierto conjunto de datos. Entonces, para ello requerimos obviamente una clase y ese conjunto de datos. Nosotros vamos a tener diferentes impurezas para cada uno de los atributos. Una impureza para los puntos, otra para los minutos, otra para los rebotes y otra para las asistencias. ¿Esto qué nos va a indicar? ¿Cuál de ellas es un mejor clasificador para nuestro dominio? ¿Serán los puntos, serán los minutos, los rebotes o las asistencias? ¿Cuál de ellos es peor para clasificar? Eso nosotros lo podemos determinar hasta cierto punto utilizando la impureza de Gini. Y lo que tenemos aquí es simplemente un data frame
que agrupa toda la información que tenemos, tanto nuestras características como la clase. Ahora vamos viendo cierto código que yo ya preparé para que nosotros podamos primero interpretar qué significa la impureza de Gini, que ya está programado aquí en esta función. Y esta función recibe la característica o el atributo. Aquí nosotros vamos a introducir los puntos, los rebotes, las asistencias, y la clase es aquello sobre lo cual vamos nosotros a clasificar nuestros datos. Y este de datos es simplemente un data frame. Y lo que vamos a obtener es justo la impureza, que es un valor real. Ahora, primero, no vamos a explicar todo este código, al menos no en este punto. Lo primero que quiero que hagamos es ver qué valores toma Gini en función de ciertos datos. Y una vez que veamos eso, ahora sí, vamos a explicar detalle por detalle la construcción de esta función. Pero lo vamos a hacer de una forma incremental para que podamos nosotros aterrizar mucho más fácil este conocimiento. Y les comento, esto requiere conocimiento intermedio del manejo de data frames de pandas. Ahora, primero, la interpretación de la impureza Gini. ¿Qué significa tener cierta impureza en cierta característica? Vamos viendo primero nuestros datos y los valores de la impureza Gini que le corresponden a cada una de las columnas. Recuerden, estamos evaluando la impureza de 4 características o features. La impureza de los puntos, de los minutos, de las asistencias, de los rebotes, y todas ellas en función de la clase, que es si el jugador llegará a ser veterano o no. Ahora, primero vamos viendo los casos más extremos. Vamos a ver el caso de rebotes. Noten aquí, los rebotes tienen un nivel de impureza Gini de 0. Es decir, son los mejores clasificadores. Eso es lo que nos está indicando. De hecho, una impureza de 0 nos indica que es un clasificador perfecto. Y de hecho, vean aquí tenemos un jugador que tiene un número alto de rebotes, y en este caso ese jugador llega a veterano. Tenemos después dos que tienen un promedio bajo de rebotes, no llegan a veteranos. Otro que tiene un promedio alto, llega a veterano. Uno bajo, no llega a veterano. Uno alto, llega a veterano. Uno bajo, no llega a veterano. Y así sucesivamente para todos los demás. Entonces, si nosotros utilizáramos exclusivamente a los rebotes, a esa característica, nosotros podríamos clasificar de forma perfecta a nuestros jugadores. Eso es lo que nos está indicando una impureza de 0. Es un dato puro en relación a esta clase en particular. Ahora, vamos a analizar el caso de las asistencias, que tiene una impureza de 0.5. En este caso, esa corresponde a la impureza mayor. De hecho, esta es la impureza máxima. Vamos viendo qué datos corresponden a la impureza máxima con respecto a nuestra clase. En este caso, si vemos la información que tenemos almacenada dentro de la columna asistencia, todos los jugadores tienen un promedio de asistencias bajo, absolutamente todos. De hecho, esta columna no está aportando información alguna con respecto a cómo clasificar o no a nuestros jugadores. En algunos casos tenemos jugadores que sí son veteranos, indicados por este 1, que tienen un promedio de asistencias bajo. Y en otros casos tenemos de la misma manera un jugador que no llegó a veterano, que igual tiene un promedio de asistencias bajo. Entonces, realmente la columna de asistencias no está aportando absolutamente en nada para poder realizar una clasificación dentro de este dominio. Por tanto, tiene un nivel de impureza alto. De hecho, es el nivel máximo de impureza para este contexto en particular. Ahora, si vemos el caso de puntos y minutos, estos tienen un alto nivel de impureza.
sin embargo no llegan a la impureza máxima. Esto quiere decir que ellos aportarían, aunque sea un poco, a clasificar nuestras instancias en función de la clase objetivo. Ahora vamos enfocándonos exclusivamente en puntos para ver por qué efectivamente presenta un nivel de impureza alto. Aquí nosotros podemos ver que tenemos un jugador que tiene un promedio alto de puntos y efectivamente será o se convertirá en un jugador veterano de 5 o más años en la liga. Sin embargo, aquí tenemos otro jugador que igual tiene un promedio alto de puntos. Sin embargo, este jugador no llega a los 5 años en la liga. Entonces, a raíz de esto es que tiene un alto nivel de impureza. Ayuda un poco a clasificar, sin embargo, es muy ruidoso, es muy impuro. Aquí, entre más baja sea la impureza, es un mejor atributo clasificador. Entonces, aquí lo que tenemos nosotros es que el mejor clasificador en función de la métrica de la impureza de Gini es obviamente los rebotes. Ya vimos, prácticamente lo podríamos utilizar exclusivamente a este atributo para clasificar. Sería un clasificador perfecto. De ahí le seguirían los minutos como el mejor clasificador, después los puntos y por último las asistencias. Esto es la interpretación de la impureza de Gini. Ahora vamos viendo cómo calcularla paso a paso. Aquí yo ya tengo mi función impureza Gini, sin embargo esta la vamos a construir de una forma incremental para tener una idea clara de qué significa. Entonces, para eso yo ya tengo aquí preparado un poco de código. En este código vamos a jugar un poquito con los datos para poder calcular las diferentes probabilidades que tenemos a partir de cierto atributo con respecto a la clase. El atributo que nosotros vamos a utilizar para este ejemplo es el de puntos. Este código que nosotros vamos a ver aquí es exactamente el mismo que tenemos en la función que ya definí en la parte de arriba. Solo que aquí lo estoy haciendo focalizado exclusivamente para el atributo puntos. Recuerden, esta libreta de Jupyter la pueden descargar del repositorio del canal. Ahora sí, vamos viendo qué es lo que requerimos para calcular estas probabilidades de que una cierta observación sea mal clasificada con respecto a una clase. Para ello, tenemos que hacer ciertos agrupamientos. Vamos a agrupar a los jugadores por puntos y por clase. Y también vamos a agrupar a los jugadores por las diferentes categorías de puntos, que en este caso nada más tenemos bajo y alto. Y aquí tenemos el código correspondiente. Como queremos calcular una probabilidad a partir de los datos que nosotros tenemos que realizar conteos y lo estamos haciendo a través de agrupamientos de data frames. En este caso, agrupamos nuestros datos por puntos y por la clase de veterano o no veterano y los contamos. Hacemos algo muy similar. En este caso, agrupamos por la clase de puntos, puntos bajos o puntos altos. Y lo que nos interesa contar es la clase, el número de veteranos y no veteranos que hay dentro de este conjunto de datos. Y posteriormente, simplemente hacemos una unión de las dos series de datos que nosotros calculamos. Aquí hay meramente puros detalles sintácticos de pandas. Tenemos puntos y clase, que es nuestro primer agrupamiento. Tenemos puntos, que es nuestro segundo agrupamiento. Y les decimos que los unan utilizando el atributo puntos, que de hecho es el único atributo que es afín a ambas series. Y esto de sufijos es meramente para ponerle un nombre a la columna que resulte de las uniones de las columnas de nuestras dos series. Ahora vamos viendo el resultado de este código. Aquí tenemos nuestro primer agrupamiento. Recuerden, esto está hecho exclusivamente para el atributo, el feature de puntos.
En este caso, puntos tiene solo dos características y como queremos sacar o calcular su probabilidad de ser mal clasificado, tenemos que contar en relación a la clase de no veterano o veterano. Entonces, aquí tenemos una tablita que ya nos realiza el conteo. En el caso de los puntos tenemos dos categorías, la categoría alto y la categoría bajo. Y todos aquellos jugadores, en este caso, todos aquellos jugadores que no llegan a veteranos, pero que tienen un promedio alto de puntos, son 3. Es justo esto lo que nos está diciendo este renglón. Ahora, aquellos jugadores que tienen un promedio alto de puntos y que pertenecen a la clase veterano es 4. Hasta cierto punto aquí esto nos hace algo de sentido, ¿no? Si tenemos un jugador que efectivamente es veterano, pues quisiéramos que ese jugador que sí llegó a veterano, pues anotara muchos puntos, ¿no? Entonces, hasta cierto punto, los datos hacen un poco de sentido común. Y aquí simplemente los estamos contando para poder calcular las probabilidades que nos interesan. Hacemos exactamente lo mismo para la categoría abajo. Agrupamos a todos los jugadores que tienen un promedio de puntos bajo y vemos cuántos hay a partir de la clase objetivo. En este caso, aquellos jugadores que no llegan a veteranos que tienen un promedio bajo de puntos, hay 2, lo cual igual nos hace sentido. Si anotan pocos puntos, no llegan a veteranos. En este caso, tenemos solo un jugador que tiene un promedio de puntos bajo que sí llegó a veterano. Es esto lo que nos está diciendo este agrupamiento que nosotros tenemos aquí. Ahora, como lo tenemos que hacer en función del número total de jugadores que tenemos para cada una de las categorías, tenemos que hacer este otro agrupamiento. Aquí en este caso tenemos que 7 jugadores pertenecen a la categoría de promedio de puntos altos y 3 jugadores pertenecen a la categoría de promedios de puntos bajos. Esto nos va a servir para poder determinar qué tanto peso tienen esos jugadores con respecto a la impureza. En un momentito vamos a ver ese pequeño detalle. Y posteriormente presentamos ya simplemente la unión de las dos series para tener toda la información dentro de un mismo data frame. En este caso, la unión tiene dos columnas. La primera columna, la columna individual, corresponde a la columna que tenemos nosotros en el primer agrupamiento. Si vemos, tenemos 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1 y nosotros ya vimos qué interpretación tiene cada uno de ellos. Y esto correspondía a los jugadores que tenían un alto promedio de puntos. Acá aplica exactamente lo mismo. Esto corresponde a los jugadores que tienen un alto promedio de puntos. Y noten, de esos jugadores tenemos 7. Entonces, este 7 se repite aquí y se repite aquí, que es justo el número de jugadores que tenemos con el promedio alto. Y así hacemos exactamente lo mismo para los jugadores que tenemos con un promedio bajo de puntos, que correspondían a 3. De ahí que nosotros tengamos estos valores como resultado de nuestra unión de las dos series de datos. Ahora sí, con esta información que ya calculamos y ya interpretamos, nosotros ya podemos automatizar el cálculo de la impureza Gini, al menos en este caso para el atributo de puntos. Entonces vamos viendo un poquito más de detalle. Aquí está. Lo que tenemos aquí es la fórmula para calcular la impureza Gini de un cierto atributo. ¿Qué atributo? El atributo que nos interesa a nosotros, que en este caso es puntos promedio por partido del primer año de jugadores. Y la variable principal de esta fórmula es esta P. Esta probabilidad es la probabilidad de cada categoría de puntos con respecto a la clase. ¿Cómo nosotros podemos calcularla? De hecho, vamos viendo por acá. Nosotros la podemos calcular en función
de las 4 combinaciones que nosotros tenemos. Aquí en nuestra tabla tenemos 4 renglones porque tenemos 2 categorías para puntos, alto y bajo, pero también tenemos 2 clases. Tenemos la clase no veterano y la clase sí veterano. 2 por 2, 4, 4 renglones. Y aquí nosotros ya habíamos hecho nuestros conteos para cada una de las clasificaciones. En este caso, nosotros tenemos que hay 3 jugadores que tienen una categoría alta de puntos que fueron considerados como novatos. Y de estos jugadores que tienen categoría alta de puntos, hay 7. Entonces, simplemente para calcular su probabilidad es 3 entre 7 y esa probabilidad la elevamos al cuadrado. Aquí tenemos el resultado. Y es 4 entre 7, la elevamos al cuadrado y aquí tenemos el resultado. Y con esto estamos calculando los diferentes valores que afectarán la impureza de ese atributo. Ahora, para cada una de las categorías de nuestro atributo puntos, sumamos cada una de sus probabilidades. En este caso, sumaremos estas dos probabilidades y en este caso sumaremos estas dos probabilidades. Ahora recordemos que una interpretación simplista de la impureza Gini hasta cierto punto es la probabilidad de que una observación sea mal clasificada. Por tanto, nosotros tenemos que restar esta suma de cada una de las categorías a 1. Y lo que nosotros obtenemos como resultado es justo esto. Ahora sí, esto está asociado a una probabilidad de clasificar erróneamente a una observación. Sin embargo, todavía nos hace falta tomar en cuenta un componente más. Esta impureza ha sido aportada por 7 individuos y esta impureza ha sido aportada por 3 individuos. Entonces, no es justo que la impureza tenga exactamente el mismo peso. Entonces, hacemos una suma pesada, pesada en función del número de individuos que aportaron esa impureza. Por tanto, cuando aplicamos el peso, podemos ver que la impureza se reduce. Y para calcular la impureza Gini de nuestro atributo puntos, simplemente hacemos la sumatoria restante. Y con esto llegamos justo al valor que ya habíamos mostrado en la parte superior. Ahora sí, ya conocemos paso a paso cómo calcular la impureza de Gini para un atributo dado en función de cierta clase. Y ya estamos listos para ver técnicas de aprendizaje de máquina un poquito más complejas como bosques aleatorios, que posteriormente subiremos un video dentro de este canal. Si encontraron valor en este video, por favor denle un like y si aún no se han suscrito, por favor consideren hacerlo. Mi nombre es Octavio Gutiérrez y nos vemos en el próximo video. Pa pa para pa 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 para ra. Para pa pa para parararam.